Pero ya estamos en contacto con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Esteban Rossi. Buenas tardes, ingeniero. ¿Está allí? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo le Ah, va? bueno, Saludos a ustedes, a su audiencia. bueno, vamos a decirle a la audiencia y ahora te voy a tutear, si te parece bien, Bueno, que sos sí, un está bien. ingeniero que sos docente universitario, militante social, miembro de la Asamblea Ciudadana de Paraná Exacto. y, y que, bueno, para nosotros es un gusto poder hablar contigo. Y queríamos hablar de algo que, según nos ha dicho un amigo, que es Carlos Godoy, que participó mucho hace varios meses atrás en este programa, que eras un experto en todo lo que tiene que ver con las radiaciones de las antenas de telefonía celular y de los propios celulares. ¿Qué nos podés decir respecto a esta materia? Bueno, en este tema nosotros venimos trabajando hace varios años. Mm, Este problema empezamos a abordarlo a partir de una demanda de los vecinos que se veían afectados por la colocación de nuevas antenas y porque ellos percibían un riesgo para la salud a partir de esas radiaciones. Entonces empezamos a estudiar en profundidad la temática. Nos encontramos con que había varios colectivos a nivel país que estaban reflexionando sobre este tema, que estaban estudiando el tema. Y entonces, bueno, empezamos a recorrer ese camino y en ese camino nos encontramos con mucha información científica que releva distintos efectos biológicos a partir de estas radiaciones que generan las antenas de celulares y los celulares. ajá. Eh, sí. Bueno, ¿me escuchás? Te escucho mal, ¿eh? Sí, Sí, te yo escuchamos también te mal. escucho un poco mal. Sí, no, Bueno, y empezamos a trabajar sobre esta temática ajá. y encontramos que efectivamente hay muchos trabajos científicos que no solamente actuales, no solamente publicados en 2018, 2019, sino de hace más de 20 años, o sea que es un problema, porque nosotros estamos teniendo una reacción tardía a un problema anunciado, porque evidencia científica de que hay efectos en la salud de las radiaciones no ionizantes generadas por los celulares de las antenas es tiempo, digamos, ya la primera información data de los años 60, 70. Ah, mirá. Este, así que, ¿Y qué efectos causa sobre...? Porque evidentemente, Esteban, hoy desde los niños hasta la gente mayor vivimos virtualmente conectados permanentemente a los teléfonos celulares. claro, ¿Qué efectos causa y qué consejos darías vos para por lo menos mitigar los efectos dañinos de los celulares? bueno, para entender a grosso modo cómo es que se causan estos efectos y qué tipo de efectos se dan, voy a hacer uso de un lenguaje coloquial y de algunos lugares comunes, Bien. porque es un tema complejo, digamos, pero nosotros sabemos que para que exista la vida, las células que nos componen a los seres vivos, hace falta que tenga una diferencia de concentración de iones entre el afuera y el adentro. Esa concentración de iones es la que hace posible la vida. Para Ujú. que esa concentración de iones exista, hace falta que las proteínas de la membrana de la célula, dejen pasar o no dejen pasar esos iones. Ese fenómeno está mediado por campo electromagnético, por campo eléctrico y por campo magnético. Cuando esas células están en presencia de altos niveles de campo electromagnético, como es el caso de cuando nos exponemos al uso del celular o estamos en cercanía de una antena de teléfonos celulares, ese comportamiento de la célula cambia. Y al cambiar ese comportamiento, se producen diferentes efectos. Ajá. El efecto más importante que se produce es un cambio en la manera en que la célula maneja el estrés oxidativo, maneja las especies reactivas de oxígeno, o lo que podríamos llamar los radicales libres. La manera en que la célula maneja los radicales libres cambia, y entonces la célula se estresa. Frente a ese estrés oxidativo, se producen cambios en distintas membranas, por ejemplo, en la membrana que protege al cerebro, se producen cambios metabólicos en el cerebro, se producen cambios en el ADN, daño en el ADN, Mm. cambios epigenéticos también, y esos diferentes cambios inducen en primera medida a una hipersensibilidad a esos campos electromagnéticos. Entonces se dan situaciones de fatiga, situaciones de cansancio prolongado, situaciones de estrés que uno no puede explicar, digamos, cuál es la razón aparente.
Y también, por supuesto, al producirse daño en el ADN, esos daños pueden desencadenar en cáncer. De hecho, actualmente, la Organización Mundial de la Salud clasifica a los campos electromagnéticos como posibles cancerígenos. Y eso muchas veces nosotros no lo sabemos cuando hacemos uso del celular. No, claramente. Y sobre todo en los chicos, ¿pensás que esto puede ser más grave? Claro, porque de alguna manera, yo tengo 45 años, empezamos a usar el celular hace 20 años, pero los niños desde el momento que nacen más o menos están expuestos a estas radiaciones porque ellos son nativos digitales. Claro. Entonces, este efecto genera una acumulación de este estrés oxidativo celular y esta acumulación hace que estos daños que discutíamos recién sean más probables en la población, porque, por supuesto, esto no es una cuestión determinística, no es que si uno está expuesto a las radiaciones sí o sí le van a pasar estas cosas, sino que es una cuestión probabilística. Uno, a medida que más se expone a las radiaciones, es más probable que se encuentre en situaciones de hipersensibilidad de estos campos o frente a enfermedades crónicas como es el cáncer, digamos. ¿No te parece, por ejemplo, que una forma de reducir la presencia del celular en las cercanías de los chicos es, por ejemplo, que en las escuelas no los dejen ir con celulares? Sí, claro, eso son medidas que se están tomando en los países que son conscientes de esta situación. El Parlamento Europeo en el año 2011 propone una resolución en donde propone bajar los niveles de ignición y también propone modificar los usos habituales del celular y también la presencia de líneas de Wi-Fi en las escuelas. O sea, ellos proponen escuelas libres de Wi-Fi y el no uso de los niños del celular. Por supuesto, mucho menos en la escuela. Claro. Esas son medidas precautorias totalmente a la mano. Lo que pasa es que también, como hemos hecho un mal uso del celular, hoy los niños no solamente están expuestos a estos campos electromagnéticos, sino también lo hemos expuesto a una adicción al uso de estas tecnologías. Entonces es difícil también cambiar estos hábitos. Digamos, yo comento esto porque tengo hijos de 10 años y de 13 años, en donde llegar a un espacio de negociación, donde poder aplicar estos principios precautorios de un uso inadecuado del celular, por supuesto que me cuesta discusiones y me cuesta negociaciones con mi hijo. Sí, Entonces, es una situación complicada en la que estamos, pero hay que tomar medidas ya, porque si no nuestros niños van a estar cada vez más expuestos a riesgos innecesarios. Escúchame, Esteban, hace años teníamos 2G, después 3G, 4G, y ahora viene el 5G. El 5G significará no solo un salto tecnológico, sino que está inserto en la geopolítica internacional, vos lo sabés perfectamente, en la disputa entre Estados Unidos y China. ¿Qué nos podés decir? El Internet de las cosas, es decir, un nuevo mundo donde todo va a aparecer bajo control. ¿Qué nos podés decir sobre los niveles de contaminación que vamos a sufrir con la radiación del 5G, que supongo que necesitará mayor cantidad de antenas? Sí, claro, digamos, los niveles de exposición a los que vamos a estar sometidos con la llegada del 5G son mucho mayores que los actuales, que ya en sí mismos son muy altos. Esto quiero detenerme un poquitito acá. Sí. Si nosotros comparamos los niveles de emisión, o sea, los niveles de densidad de campo electromagnético a lo que estamos sometidos hoy versus lo que estábamos sometidos o lo que estamos inmersos hace, en los años 80, uno se imagina que la diferencia puede ser de 1000 veces, yo cuando hago esta pregunta en el público me dicen, bueno, 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces. Pero 1.000.000 tiene 6 ceros. Sí. Y la realidad es que hoy la diferencia versus 1980 es de 9 ceros. Y si vamos todavía más atrás, a 1920, hace 100 años, es de 18 ceros la diferencia en el nivel de radiación. Entonces, eso es una presión evolutiva que están haciendo estas radiaciones generadas por el hombre que no existían hace 100 años, que nos obligan a adaptarnos. Y eso, con la llegada del 5G, va a ser todavía mayor. Entonces yo muchas veces digo que quién va a ser el que defina quién se va a adaptar y quién no se va a adaptar, porque, por ejemplo, la radiación de la luz solar
es por supuesto más alto que estos niveles de radiación, ¿no es cierto? Ahora, nosotros como especie y la biología sobre la Tierra lleva millones de años adaptándose a estos niveles de radiación, mientras que nosotros, en menos de 100 años, o sea, en un parpadear de ojos, para lo que sería la evolución de la biología sobre la Tierra, estamos creciendo en 18 ceros de diferencia de niveles de radiación. Entonces, bueno, eso evidentemente tiene una presión evolutiva sobre la biología en general, que está generando efectos, esto que comentaba, y que va a generar efectos mayores con la llegada del 5G. Por supuesto que la llegada del 5G no solamente tiene efectos en la biología, sino que también tiene impacto en la geopolítica, porque esta Internet de las cosas básicamente va a recabar información de nuestras vidas en cada hecho de nuestra vida, ya sea que vayamos al baño, que tomemos un café, que nos movamos en un auto, que elijamos comprar un producto de Internet, que ya está, digamos, ya hay una minería de datos sobre nuestro accionar en Internet, o sea, nuestro consumo digital. Ya hay una minería de datos que la Internet de las cosas va todavía a recabar más volúmenes de datos, y entonces esos volúmenes de datos van a estar a disposición de quién sabe quién, porque la verdad que no hay una legislación clara de quién puede y quién no puede manejar esos datos, mucho menos la hay en Argentina, esa legislación. Entonces, está claro de que es un problema geopolítico y es razonable de que haya puja de intereses entre los grandes titanes en esta carrera tecnológica, que son Estados Unidos y China. Sobre todo porque quien está hoy a la vanguardia de esta tecnología es China, y esta tecnología tiene la capacidad de, digamos, de anidar como si fuera robot, con la capacidad de tomar datos en capas de esta tecnología que son invisibles para quien las usa. Entonces es una potencial amenaza. O sea que permitir que el principal competidor en términos geopolíticos y de mercado sea el líder en esa tecnología. Es razonable esta disputa que hay. Es razonable, pero que se va a resolver porque evidentemente uno de los temas es que sabemos, sea deseable o no, sabemos que se va a terminar imponiendo y la privacidad de las personas, ¿cómo se va a jugar cuando efectivamente sepan sobre cada uno de nosotros tanto como sabemos nosotros o quizás algo más todavía? ¿Cómo va a jugar eso? Yo creo que la privacidad de las personas hoy no existe, digamos. Que es una idea que uno tiene de que tiene privacidad, pero en realidad esos datos están a disposición de todo el mundo. De hecho, los últimos juicios contra Facebook, contra las grandes empresas que manejan volúmenes de datos, deja bien claro de que esa información está disponible para quien tenga el dinero para pagarla. Entonces la privacidad yo creo que es una cosa que no existe, digamos, y que está a disposición del mercado para hacer usarlo y para diseñar estrategias de mercado para quien esté dispuesto y tenga el dinero para pagarla, digamos. Eso es una realidad hoy, no hace falta que llegue la Internet de las cosas ni el 5G para que eso se dé, eso. Y de hecho han tenido impacto en la manera de resolver elecciones en Estados Unidos, en Francia, y mismo en Argentina. O sea, sí. Yo creo que ahí hay un vacío legal, hay una indefensión de los ciudadanos respecto de sus datos, que es una realidad hoy y que a medida que esto siga avanzando, nosotros como ciudadanos no tomemos conciencia y no reclamemos que haya una legislación que nos proteja, va a seguir siendo la privacidad una fantasía, digamos. Así es. Así como las cuestiones ambientales tienen dimensiones ya planetarias, es decir, ya los seres humanos nos hemos expandido tanto desde el punto de vista numérico como desde el punto de vista tecnológico, de tal manera que las cuestiones ambientales habría que tratarlas, por ejemplo, en Naciones Unidas o en alguna institución de naturaleza mundial. ¿Vos sentís que estas cuestiones tecnológicas tienen algún lugar en el mundo donde sean tratadas en función del bien común y no del beneficio capitalista de las empresas? Y que tiene sus matices esto, digamos. O sea, evidentemente la comunicación que hoy tenemos a partir de esta tecnología es de algún modo un bien común, pero que no es, digamos, la población en general quien más lo usufructúa, sino que más lo usufructúa son las grandes compañías que ordeñan esos datos para diseñar esta mercadotecnia de la que hablábamos. Yo creo que es necesario
que esto se ponga en la agenda política y que esto sea también un aspecto que se considere cuando hablamos de soberanía. Cuando hablamos de soberanía tecnológica, esto tiene que ser una cosa que se ponga sobre la mesa para la discusión y que forme parte de la legislación, porque tiene un impacto altísimo en nuestra vida cotidiana. Y por supuesto en la economía de los países. No sé si vos lo has escuchado hablar a Heller respecto de quiénes son los grandes evasores a nivel mundial, y son estas compañías transnacionales que hacen uso de estas tecnologías o que crean estas tecnologías. Son los grandes evasores a nivel mundial. Amazon, Netflix, ellos, digamos, tributan todo en paraísos fiscales y quienes consumimos esa tecnología nos vemos un peso a través de impuestos de lo que ellos ganan, digamos, porque ellos nunca tributan en el país de origen. Así es. Eso también es una cuestión a considerar. Por eso digo que es una cuestión que tiene que ver con la soberanía, con la seguridad tecnológica, cuando hablamos de estas cuestiones. Y por supuesto, y es lo que a mí más me preocupa, tiene que ver con la seguridad biológica y la biocompatibilidad de esta tecnología. No se está discutiendo en el país. Nosotros hoy no tenemos ningún laboratorio en Argentina que entalle los celulares que se comercializan en el país. Confiamos en que esos ensayos vienen hechos en laboratorios internacionales, cuando sabemos que esos laboratorios internacionales hacen ensayos de acuerdo a las normativas, pero no de acuerdo al uso real. De hecho, en Francia se retiraron del mercado numerosos celulares que no cumplían con los niveles máximos de radiación que protegen de los efectos térmicos a las personas. Porque nosotros de esas normativas hablan de que uno el celular lo usa a varios milímetros del cuerpo, y lo cierto es que uno no usa varios milímetros del cuerpo, o somos muy pocos los que usamos varios milímetros del cuerpo. La mayoría de la gente lo usa pegado al cuerpo, y en esas condiciones los niveles de radiación superan por 7 o por 10 o por 14 veces los niveles máximos permitidos para evitar efectos térmicos sobre los cuerpos, ¿verdad? Así es. Bueno, Esteban, me parece que estás encendiendo o ayudando a encender una luz roja de alerta sobre la materia. Creo que la Argentina debería empezar a debatir mucho más a fondo estas cuestiones, porque tienen que ver con el futuro y sobre todo con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. De manera que, bueno, la seguiremos en algún otro momento. Sí, es necesario seguir. A mí me resulta muchas veces difícil sintetizar todas estas ideas en el aire de un programa radial o la televisión, porque son temas complejos y profundos. Trato de hacer esfuerzo de sintetizarlo y te agradezco el espacio para poder compartir estas ideas. Lo has hecho muy bien, de todas maneras, y creo que ha sido comprensible para nuestros oyentes, salvo, por ejemplo, cuando decís, este es un programa que habla mucho de política, y cuando decís radicales libres, algún oyente lo puede malinterpretar, pero en términos globales creo que ha sido absolutamente claro, Esteban. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, un fuerte abrazo y hasta siempre. Hasta siempre. Estamos en contacto.